amigos de Periódico Discali? Yo estoy muy contenta de recibirlos una vez más en Información con Precisión. En esta ocasión y en el marco de Halloween y Día de Muertos nos acompaña un invitado especial, no sin antes presentar a mi compañera Miros. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Igual, muy bien. Y pues esta ocasión nos acompaña Juan Antonio Amezcua, quien es periodista, escritor y aparte tiene un canal de YouTube donde narra historias de terror y sobre eso vamos a hablar más adelantito. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, queridos amigos. Es un placer estar aquí con ustedes. Así es, estamos ya en estas fechas tan importantes, Halloween, Día de Muertos, la eterna polémica de si es bueno celebrar o no el Halloween, que no, que yo soy mexicano, que yo celebro el Día de Muertos. Bueno, no están peleadas las celebraciones, obviamente, ¿no? Y es muy interesante hablar de estos temas, sentir un poco de miedo. Muchas veces las personas se preguntan, ¿por qué te gusta ver películas de terror si luego a las 3 de la madrugada te va a dar miedo ir al baño? No lo sabemos, pero nos encanta, ¿no? Sí, claro. Sí. No, y aparte te hace sentir un poquito vivo, ¿no? Sí. Y cuéntanos, ¿cómo es que tú lograste incursionar en este tema? Bueno, esto viene de familia. Mi abuelo materno, el señor Juan Castillo, que en paz descanse, él era originario de Guayacocotla, Veracruz. Y allá en Guayacocotla hay historias de duendes, nahuales, la Llorona. Entonces mi abuelo vivió muchas experiencias raras. Y sus hijos le decían, seguramente estabas bien ebrio, ¿no? Y mi abuelo siempre se justificaba y decía, no, o sea, tomé poquito, pero no estaba borracho, ¿no? Entonces mi abuelo, por ejemplo, allá en Guayacocotla, un día se topó con un perro negro, que le brillaban los ojos rojos y que era un animal muy grande, y mi abuelo sabía que ese animal lo quería atacar para matarlo. Y mi abuelo tenía un cuchillo y se lo clavó, logró pues ensartárselo y se fue corriendo, y al día siguiente que fue a ver qué tipo de animal había sido porque tenía curiosidad. Digo, esto ocurrió cuando no había ni energía eléctrica, ni carreteras, ni nada, ¿no? Y él, al día siguiente que él fue a ver qué animal era, nada más estaba su machete enterrado en la tierra, no había ningún espectro, no había nada, ¿no? No había ningún animal. Y por eso sus hijos en broma le decían, seguro estabas borracho, ¿no? Pero mi abuelo decía que no. Y así pasa, mucha gente ha tenido experiencias con fantasmas. Algo muy recurrente que ocurre en nuestro país es el clásico que platicas con un amigo y ese amigo resulta que ya llevaba, pues no sé, 2 días, una semana o más tiempo de haber muerto, ¿no? Y mucha gente te dice, es que yo platiqué con él, le di la mano, sí sentí la mano fría, pero me enteré que ya llevaba una semana de haber muerto, ¿no? Y eso, es súper recurrente en nuestro país, ¿no? Ese tipo de historias. Sí, o también el famoso de me espantaron, ¿no? Que es como el que alguien va y te despierta o que ya viste pasar a alguien. Creo que sí, en mi círculo por lo menos sí ha pasado, a título personal me ha pasado. Y creo que es como parte de esta... Bueno, ya que estamos en este mood de lo paranormal, creo que es como casi que si no te han espantado, pues no eres de México, ¿no? Si no has escuchado a La Llorona, pues tampoco eres de México. Fíjate No has vivido la experiencia completa. Claro. Yo gracias a mi canal de YouTube que se llama John Misterio, por cierto, suscríbanse y paguen la membresía. Por favor. Me han enviado obviamente mensajes de Argentina, Colombia, Perú, inclusive de Europa. Tengo un seguidor que es de Portugal y otra chica que vive en Australia y así, ¿no? Japoneses también. E inclusive los argentinos, hay un argentino que me ha dicho, yo como envidio no haber nacido en México por las historias de fantasmas que tienen. Y dices, órale, qué loco, pero qué padre y qué bonito, ¿no? Que México tenga pues esa parte interesante. Y nosotros lo vemos en la Ciudad de México que se hace el festival o la marcha zombie, el de Día de Muertos. Todo ese colorido no lo encuentras en otros países, ni en América Latina, ¿no? O sea, en Colombia, en Argentina no celebran el Día de Muertos como lo hacemos nosotros los mexicanos. Así que sí, un aplauso para México en ese sentido. Sí, es como el sello personal, lo que nos representa a nivel mundial. Exactamente. Oye, ¿qué es lo más loco que has vivido desde que iniciaste en esto? Uy, ¿para qué entramos en...? Bueno, nada más quiero hacer un comentario breve de lo anterior que me dijiste.
Seguramente todos ustedes han visto a la Catrina, ¿no? La imagen representativa del Día de Muertos. José Guadalupe Posadas tiene una historia bien triste porque ese señor, sus restos, no existe una tumba de José Guadalupe Posada. Sus restos se fueron a la fosa común porque terminó en la pobreza, tenía la enfermedad del alcoholismo, y es anecdótico y curioso cómo alguien que nos regaló la imagen icónica del Día de Muertos, que es la Catrina, no tuvo un sepulcro, ¿no?, en donde descansar. Ahora, regresando a tu pregunta, pues me han pasado muchas cosas bien raras, desde seres extraterrestres. Vaya, nunca he visto seres extraterrestres, pero sí he visto platillos voladores. Y cuando digo platillos voladores, son platillos voladores y a plena luz del día, antes de que entre algún loquero y me lleve amarrado así. Sí he visto platillos voladores. Y eso te cambia la vida porque, o sea, te haces muchas preguntas de quiénes son esas personas o qué serán esos que tripulan esas naves y vienen a visitarnos. También eso generan historias de terror porque en la ufología existe el tema de las llamadas abducciones extraterrestres, ¿no? Que estás acostadito en tu cama, ya bien tranquilo, y de repente, ¡pum!, llegan esos seres y te llevan a sus naves para hacerte experimentos. Pues no está nada chido, ¿no? Pero, hablando de fantasmas, que bueno, en esta época de Día de Muertos y Halloween, me han pasado experiencias fuertes, desde jugar con la tabla Ouija, que sí se ha movido, y hasta al grado de que me azotan la mesa y se abren portales. Digo, toda la gente que tenga una Ouija en sus casas y estén pensando en jugarla, pues mejor no lo hagan. Y menos si hay niños, ¿no? Porque son los más afectados. Es como tener mucho respeto. Creo que en este sentido, puntualizar que todo esto lo hacemos de manera muy respetuosa, pero claramente México es pluricultural y es bien respetado que se crea en lo que quieren. Y justamente me gustaría como preguntarte, te incursionaste pues ya en las redes sociales donde estás expuesto al escrutinio público. Entonces, ¿cómo logras lidiar o cómo llevas esta parte de los comentarios negativos? Porque digo, claro que hay comentarios positivos normalmente, y por eso la cantidad de suscriptores que tienes, pero ahí, por ejemplo, pues no todo es bueno, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo has tú lidiado con eso? Cuando eres una persona pensante e inteligente, que evidentemente lo soy, no digo que soy un sabio, un genio, pero soy inteligente. Soy más inteligente que la persona que hace el comentario negativo. Siempre el que hace una crítica destructiva son personas frustradas, inconformes, solas, personas que están pasando por un mal momento y buscan con quién desquitarse, ¿no? Si al Papa, que es el Papa, lo critican, imagínate uno que es pecador, ¿no? Pero uno tiene que tener la madurez suficiente para aceptar ese tipo de críticas, para poder mejorar y ofrecer algo de calidad al público, ¿no? Claro. Ahora, si yo hablo de fantasmas, hay gente que dice, pero ¿cómo puede ser promotor de la superstición? Y creo que es incorrecto decir eso, porque una superstición es, hoy es viernes 13, no voy a pasar por debajo de esta escalera, o tiré sal, tengo que agarrar 3 puñitos y aventarlos hacia atrás. Eso es una superstición. Pero la realidad de los fantasmas es completamente diferente, ¿no? Una realidad es que mucha gente, no solo en México, sino en todo el mundo, que han experimentado situaciones sobrenaturales que no han logrado entenderlo. Y hablar de fantasmas es tan antiguo como el hombre mismo. Cualquier persona, cualquier abuelita, ama de casa que tenga una Biblia en sus casas, sabrán que en la Biblia aparece la palabra fantasma por primera vez. Desde la época de Jesucristo. O sea, es tan antiguo, este fenómeno es tan antiguo como el hombre mismo. Hay 2 citas bíblicas, no recuerdo en qué evangelio, creo que es Lucas y Mateo. Y en una de ellas dice que Jesucristo fue confundido con un fantasma, y aparece la palabra fantasma en la Biblia porque lo vieron caminar sobre el agua. Entonces dijeron, pues, ¿qué persona puede caminar sobre el agua?
pues, nada más Dios, ¿no? Bueno, en este caso Chuchito, ¿no? Pero ellos creyeron haber visto un fantasma. Y luego cuando llevan a la crucifixión a Jesucristo y resucita, se les aparece y creen los apóstoles que están viendo un fantasma. Porque dice Jesús, soy de carne y hueso, dame algo de comer porque tengo hambre, ¿no? Y así con eso ya les dejen claro, pues dicen, los fantasmas no comen, ¿no? Casi, casi. Entonces, ¿desde cuándo existe este tema de los fantasmas? Pues desde la antigüedad, ¿no? Y es algo que todos, creamos o no, vamos a experimentar. Hay mucha gente que me dice, yo no creo en los fantasmas, porque nunca los he visto, ¿no? Y yo digo, bueno, a ver, yo nunca he visto con mis propios ojos, nunca he visto un microbio, a menos que tengas un microscopio y lo puedas ver ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, no porque no lo puedas ver en tiempo real o no lo puedas, que no sea visible porque es un tamaño microscópico, no significa que no exista. Uh-huh. Probablemente en un futuro, si es que logramos sobrevivir como humanidad, se invente algún aparato, alguna máquina que nos ayude a ver otra dimensión que existe, ¿no? Quizá podamos ver ya a los fantasmas. Probablemente en este momento, tú que me estás viendo en tu casa, tengas algún ser a tu lado y no lo puedes ver. Es como la película de Ghost, el fantasma del amor. Esa película... Yo pensé la de Sexto Sentido y dije, ¡ay! Pero esa película me encanta. La película de Ghost me encanta porque pienso yo que es como muy semejante a lo que realmente es el fenómeno. Puede haber un fantasma a tu lado y que te esté hablando. Ni siquiera lo escuchamos, ¿no? Miros, necesito que me hagas una misa, Miros. Y a lo mejor Miros ni le escucha. Probablemente sea así. Todas esas preguntas que nos hemos hecho, obviamente, y aquí viene lo más perturbador de todo. Todo eso lo vamos a saber cuando nos toque a nosotros morir. Y a nadie, en México decimos, no, nos reímos de la muerte. No es cierto. Porque se muere tu papá, se muere tu mamá y te vas para abajo. Uh-huh. Te vas para abajo, te destruye eso anímicamente, ¿no? Y es entendible. Pero el mexicano no está preparado para la muerte. El mejor ejemplo es que mucha gente no quiere hacer testamento porque dice que ya me quieren enterrar o qué, ¿no? Oye, papá, ¿qué me vas a dejar de herencia? ¿Que ya me quieres enterrar o qué? Hay mucha gente que se molesta cuando hablas de eso. Pero lo cierto es que lo único cierto que tenemos los seres humanos es la muerte. Sí, claro. Y porque aparte, justo con lo que comentas, apela incluso a la religión, ¿no? Mis abuelitos paternos siempre eran ellos eran muy devotos de la religión católica. Okay. Y ellos decían siempre, los rosarios los hacían a las 7 de la mañana para rezarle a las ánimas benditas, ¿no? Son aquellas, para los que no sepan, son aquellas entes o aquellas personas que fallecieron pero se quedaron en el limbo y no han podido subir al cielo por X o Y razón. Entonces mis abuelitos les rezaban a las ánimas benditas, les decían. Okay. Entonces mis abuelitos a veces decían, me espantaron, ¿no? Pero no les tenían miedo porque ellos decían, son ellos y ellos quieren una luz, ¿no? Ajá, ellos como que lo hacían, obviamente hay como así, sus rituales, ¿no? Y sus cosas. Yo sí creo, pero un poco escéptica, no sé, pero pues yo respetaba las cosas de mis abuelitos y sí, o sea, en ese caso incluso la religión, hay religiones que traen como esa onda de lo paranormal, de las energías, de los espíritus. Bueno, es que si hablamos de religiones, o sea, todas las que vienen de África, la religión Yoruba, Palo Mayombe, todas las religiones africanas trabajan con muertos, menos la religión católica. De hecho, la religión católica nos tiene prohibido a nosotros tratar de hablar con los muertos, ¿no? Entonces, aquí no importa de qué religión seas, si crees o no crees. Inclusive hasta el más escéptico puede tener una situación sobrenatural e inexplicable, ¿no? Y ahí es cuando dices, bueno, o me vuelvo loco, o ya me estoy volviendo loco, o esto puede pasar, y en realidad sí ocurre con más frecuencia de lo que nosotros pensamos. Bueno, y ahí vamos a entrar ya un poco en contexto. ¿Qué pasa cuando, porque se ha visto en las películas de terror, ¿no?, que estas manifestaciones paranormales buscan materializarse en
¿no? Y entonces Ok. aquí nos traes, bueno, si nos pudieras contar qué son y pues Mira, la primero la historia. historia. Esta muñequita que tienen aquí, bueno, que estamos viendo, esa muñeca tiene más de 50 años de antigüedad. Esa muñeca me la regaló una amiga que se llama Gaby Liz, vive ella en Washington y la ganó en una subasta. La subastó una persona, esta señora, su hija, su hija era dueña de esta muñequita y lamentablemente la niña desapareció. La muñeca apareció pues como en una playa o algo así. Y lo único que no tiene original esta muñeca es el mandil, porque el mandil original tenía manchas de sangre. Y eso se quedó en una jefatura de policía. Y entonces la muñeca supuestamente me dijeron que de repente se mueve y cosas así. Me mandó un video donde sí se ve que se cae la piernita, pero pues yo pienso que puede ser por la inercia, por la gravedad o por lo que tú quieras. Donde yo hago mi programa de YouTube que se llama Yo el Misterio, ahí guardo muchas cosas, muchos objetos y de hecho ya muchos también ya los he estado sacando porque en un momento dado llegué a tener como 50 objetos que tenían historias muy, muy feas de impregnaciones de brujería y decidí mejor ya quemarlos porque no los tiré a la basura. Los quemé y otros sí los regalé, ¿no? A gente que está igual de loca y zafada que yo. Como diría el Joker, ¿no? Porque luego preguntan, ¿y por qué hay gente que tiene esa fascinación? Pues es que nunca lo entenderías, ¿no? Hay personas, habemos personas que nos atrae ese tipo de cosas, pero no por eso somos ni satánicos, ni malos, ni adoradores del diablo, ¿no? Oye, entonces, ¿por qué conservarlas si ya has desechado varias? Porque tiene más de 50 años y aparte fue un regalo, fue una donación. Entonces, si a mí me la regalan, difícilmente me deshago de lo que me obsequian, ¿no? Pero aparte, pues tiene su fascinación porque no es que sea réplica de la Annabelle que está en el Museo de los Warren, que ya no sé si exista o no, sino que es de la misma serie, o sea, es de la misma serie, del mismo tiraje de fabricación de la muñequita Annabelle. Oye, ¿por qué crees que los seres o entes, son muchas denominaciones, Ok. buscan objetos para materializarse? En algunas ocasiones hay gente que practica la brujería, la hechicería. En el vudú era normal que se hiciera un muñequito, un fetiche. Y así como lo vimos en la película de Chucky, que le clavan un alfiler o le rompen la pierna, así funciona en la religión vudú. Entonces, hoy en día, pues ya nadie tiene la paciencia de estar tejiendo y haciendo un muñequito. Lo más sencillo es ir y comprar una muñeca y ya a esa muñeca ya le empiezan a hacer algunos trabajos, ¿no? Aquí traigo esta muñeca que también tiene su historia acá de terror. Esta muñeca, la intención que tenía era la de destruir la vida de una niña, ¿no? De una pequeña. La madrastra, la historia es de que el señor queda viudo con una niña de 10 años. Llega así como parece hasta telenovela, pero no es telenovela, es de la vida real. No lo escribió Televisa. La madrastra no quería a la niña y la niña no quería a la madrastra, ¿no? Entonces la madrastra quería deshacerse de la niña, querían mandarla a un internado y le dijo el papá, no, pues con mi hija no te vas a meter, ¿no? Y entonces ella dijo, bueno, ¿cómo puedo deshacerme de la niña? Y entonces acudió con una hechicera, con una bruja, y le dijo, mira, tráeme una muñeca, que es esta, y yo le voy a hacer un hechizo para que cuando tú se la des a la niña, el mal que tiene esta muñeca se le pega a la niña y se muera. Entonces, así lo hicieron, pero esta muñeca nunca llegó a las manos de la niña, porque el día que se le iba a entregar a la clienta, la bruja a la clienta, le ocurrió un accidente. Yo esto lo sé porque me contactó la hermana de la hechicera y me dijo, ¿sabes qué? Mi hermana me habló bien espantada y me dijo, ¿sabes qué? Como que presiento que algo malo me va a pasar. A raíz de que aceptó hacer el trabajo contra la niña, y los niños tienen protección divina, ¿no? Y entonces le dijo, mañana ven a darme una vuelta para ver cómo estoy, le dijo la bruja a la hermana. Y entonces sí fue la hermana, pero vio que ella... me estoy saltando una parte importante.
La clienta no la recogió porque sufrió un accidente automovilístico y en ese falleció. Entonces le marcan a la bruja y le dicen, oiga, aquí tenemos pues un teléfono. En aquella época el teléfono no se podía bloquear tan fácilmente como hoy en día. No era digital, era de teclado. Y le marcaron al último teléfono que había marcado la clienta. Entonces por eso contactaron a la bruja y le dijo, pues sí la conozco, pero no era mi familiar. Era una persona que iba a ver. De hecho me habló antes de venir para acá. Me dice, pues ya no va a llegar porque sufrió un accidente automovilístico y se murió. ¿Conoce algún familiar de ella? No, pues a ninguno. Y entonces a partir de ahí la bruja cayó en pánico y dijo, algo me va a pasar, esto no es normal. Y efectivamente, al día siguiente va la hermana de la bruja para ver cómo está y estaba muerta, se había infartado. Y entonces, como rentaba la bruja, le dijo el dueño, ¿sabes qué? Ya empieza a sacarme todo. Y en la casa de la bruja tenía sus trabajos de brujería, cráneos, cosas bien feas. Y entonces al momento de que iba a tirar esta a la basura, esta persona me dijo, a mí no me consta, me dijo, mi hermana me habló a través de la muñeca. Me dijo que estaba sufriendo y que buscara la manera de sacarla de ese lugar. No sabía si era el infierno o si era el purgatorio, pero que la estaban martirizando y la estaban golpeando. Pero que ella le habló a través de la muñeca. Y esa fue la única ocasión en que ella se habló. No sé de qué manera, pero... Y entonces ella tenía la muñeca, pero pues ya después dice que ya no ocurrió nada. La iba a tirar a la basura, pero mejor me la regaló como un o sea, ya se puede decir que ya cumplió su cometido. Sí, o sea, finalmente, sí tiene su carga negativa. No sé si quieras... No, sí, ya. Es que, mira, no sé si dato curioso, cuando llegó, le digo, te ayudo a... Yo, gracias. Sí, te la di a y me cargar. dice, sí, aquí está, ¿no? Pero ya no hace nada, ya... No, pero, o sea, ustedes a lo mejor van a decir, están locas o no sé qué piensen, pero sí se siente, yo sí soy muy creyente de las energías y las vibras de las personas, entonces sí se siente pesadito, no podría yo describirles, pero se siente como un pesado, como si estuvieras cargando a un niño. Sí, está pesadito. Ajá, está pesada la energía. Entonces, pues, digo, con respeto, porque ustedes no lo vieron, pero esta grabación se paró. Sí. Tuvimos que volver a empezar, entonces, sí, hablarle, yo les hablo con mucho respeto. Sí, bueno, pero esta historia a mí me recuerda mucho lo que dicen, ¿no? Que a veces cuando haces algún tipo de trabajo malintencionado, muchas veces te regresa, es como un boomerang. Porque aparte fue para una niña. La intención era matar a una niña. Y, por ejemplo, la máscara que está detrás de ti, Miros. Pásamela, por favor. Está bien. Ay. Esta tiene su historia igual trágica, pero, esa es la máscara del exorcista. Y perteneció a una chica que ya no vive. La chica terminó sus días en un manicomio. Pero aquí pueden haber dos factores. El primero, que sí hubo una posesión, y el segundo fue el uso indebido de sustancias prohibidas. La chica estaba obsesionada con la película del exorcista. Y entonces, en un 31 de octubre se le ocurre hacer una sesión de Ouija, pero la chava pues, ya se había metido algo. Y órale pues, no ocurrió nada. Pero en la madrugada, es decir, ya para el 1 de noviembre, sucede que la chica cae en posesión, probablemente, y en su casa comienza a gritar y a destruir todo. Esto ocurre en la madrugada, entonces despertó a sus papás que tenían su habitación a un lado. Y cuando ingresan a la habitación para ver a su hija qué le estaba pasando, traía la máscara puesta y estaba rompiendo lo que tenía, ¿no? El espejo, todo lo que había en su cuarto. Y le decían, ¿qué te pasa, no? Y les hablaba así con una voz así, no te metas, desgraciado. ¡Déjame en paz, maldito! Y entonces, pues tuvieron que llamar, la trataron de parar, de detener y tenía mucha fuerza, pero fuerte.
Entonces le hablaron a una ambulancia, unos paramédicos, y se la llevaron de emergencia al hospital pues, para ver qué se había metido, ¿no? Y a partir de ahí quedó muy mal psicológicamente y regresa a su casa un rato, pero siempre se andaba cortando y traía la máscara. Sus papás se la tiraban a la basura y la volvía a encontrar. No sabían cómo regresaba esto. Y finalmente se la llevaron a un manicomio y ahí murió. Ahí murió de una neumonía la chica. Y esta se la tiraron a la basura. Pero hay algo curioso. No sé a qué se deba, pero hay personas que, por ejemplo, yo esto lo tiro a la basura y digo, no, esto está maldito. Y lo deposito en la basura. Siempre va a llegar alguien que diga, híjole, no, yo sí me lo llevo, vámonos. eBay, ¿no? Y lo van a vender. Entonces, así es como se obtienen este tipo de cosas. Esta la guardó la prima y me la regaló. Mi prima no. La prima de esta chica compra mis libros, que por cierto es el nuevo, cómprenlo ya. Ya, cómprenlo. Las leyendas de la Ciudad de México. Es el número 36, por El número 36 en mi carrera. Entonces, ella fue la que me regaló la máscara. Y ya a partir de ahí ya perdí contacto con ella. Tengo también un cuadro gigantesco del Exorcista, ese no lo pude traer, pero también tiene su historia. Curiosamente, todos los que trabajan con el Exorcista, es decir, haciendo máscaras o pintando un cuadro del Exorcista. Hace poco vi una entrevista que le hicieron a un actor de doblaje que comenzó a trabajar en la producción del Exorcista. Le ocurrieron cosas bien raras. Entonces, no sé, yo creo que sí, la película está muy maldita. Y por eso, pues sí, debes de tener, de alguna manera, como que no tenerles miedo, porque también estos seres alimentan del miedo. Seguramente han escuchado cuando te decía tu abuelita, no tengas miedo cuando se acerque el perro porque te va a morder. Te huele el miedo. Pues así pasa con los seres de oscuridad. Sí. Huelen el miedo. Y en todas las historias de fantasmas, el que saca la peor parte es el más collón de todos. El que tiene más miedo es el primer poseído. al que Sí. agarran de su tonto y órale, vente para acá. Sí, mi abuelita decía dos frases icónicas. Tenle más miedo a los vivos que a los muertos. Y la segunda es que en cuanto tú le dabas como paso a creer en estas cosas, como que abrías un portal y te pasaban cosas. Bueno, perdón que los interrumpa, pero es que quería retomar el tema de la fecha, porque tengo entendido que hay como ciertos días, fechas, horas en las que estos seres son el como 31, que más, ¿no? más fuertes. De hecho, hace poquito me contacté con alguien que va a venir al programa. No les vamos a spoiler. Y yo le había pedido que hiciera como algunas cositas y me dijo, no, es que del 25 al 4 de noviembre no se puede hacer nada de nada. Y pues no sé si sepas algo del tema o si nos puedes Sí, de comentar hecho, un el poquito. 31 de octubre, o sea, y aquí vienen las verdaderas historias de terror. Esto no es nada, ahí viene la verdadera historia de terror. Independientemente, o sea, a lo mejor tú crees o el que nos está viendo puede creer o no puede creer, pero hay gente, así como hay fanáticos religiosos que van a misa cada 8 días, a misa y todo eso, hay gente que cree en el diablo. Hay gente que el 31 de octubre... Ahorita ya tienen a su perro negro, a su gato negro, a un animal negro que van a sacrificar. A mí hace como 3 años me robaron un perro negro. Fue como por el 26 de octubre me lo robaron. Y dije, chin, se lo van a echar al plato. Porque hay satanistas o brujos que dicen, yo sí creo, yo sí voy a ofrecer un sacrificio en nombre de Satán. Entonces los van a sacrificar. Por eso dicen, no regales ni gatos ni perros de color negro. Seguramente ustedes O han blancos, visto. ¿no? También o blancos. Pero sí, hay gente que sí cree, ¿no? Que cree y lo lleva a práctica, que lo hace. Entonces el 31 de octubre, ya sé que a nosotros nos encanta. Bueno, no, aquí en México es el 1 de noviembre. En Estados Unidos es el 31 cuando salen disfrazados y a pedir golosinas. Pero sí tengan mucho cuidado porque el 31 andan buscando a quién echarse al plato. No hay Dios, dicen. No, o sea, sea, eso ellos... nos dijeron que nos abandona. Bueno, un Entonces, ratito. obviamente, imagínate, vas en la calle, en la baba y te agarra una secta satánica.
Y tú, no, pero yo no creo en el diablo. No, pero nosotros sí, vente para acá y órale. Ay, ¿por qué me dices eso? Entonces, No voy a salir. hay que, no, pues, Declaramos de no, sí inhábil el salgan, contenido. pero no salgan solas. Y aparte, bueno, también la situación que vivimos de inseguridad en México no es así como, ay, son las 2 de la mañana, ahorita vengo, ¿no? Yo ya la pienso mucho en salir. Antes yo me salía a grabar a la calle a las 11 de la noche, 11:30, 12 de la noche, andaba en mi bicicleta ahí por Valle Dorado, Arboledas. Pero un día dije, no, ya no lo voy a hacer porque qué tal que en una de esas me lleven y ya valió. Sí, Entonces, mejor en casa. por eso más miedo a los vivos que a los muertos. Sí, pero aún así a los vivos darles un fregadazo para que dejen de estar pasándose de vivos. ¿Y a los muertos? Pues a los muertos hay que respetarlos, hay que tenerles el respeto, hayan sido buenos o malos, ¿no? Sobre eso tengo una historia, pero no la quiero compartir aquí. Pero la gente que ya sea adulta o grande seguramente recordarán el caso de Adolfo de Jesús Constanzo y Sara Aldrete. Y yo di con la casa donde ellos vivieron. Me permitieron ingresar a la casa donde vivió Adolfo y había unos espejos. Porque en la casa había una pared llena de espejos. Y me traje uno de esos espejos y me fue bastante mal. O sea, tuve una racha malísima. Sí, bueno, ahorita que comentas de los objetos, dices que tienes como una colección y que de hecho en tu canal es como lo que adorna la parte de atrás, ¿no? Bueno, no sé Sí. si adorna, es parte La de... decoración, la decoración. Sí, sí, sí. De hecho, a mis amigos, tengo muchos cuates que van precisamente el 31 y llevan a su compadre y a la comadre. Y, ay, amigo, quieren conocer tu estudio. Que ellos lo ven como un pequeño museo del terror, ¿no? Entonces, pues sí, ahorita ya he sacado varias cosas porque dije, no, ya no quiero tener más este tipo de cosas. Pero, ajá, justo, ¿cómo Porque ha luego sí repercutido? ocurren, Sí, luego- o algo, si nos pudieras contar como alguna cosa que digas, que nos cuentes qué objeto era, cómo llegó a ti y qué pasó. Yo creo que lo antes más de- perturbador que tengo es, todavía me quedé con unos espejos de la casa de Adolfo de Jesús Constanzo. Ustedes son muy jóvenes para recordarlo, pero la gente ya de mi edad se acuerdan de los narcos satánicos, Sara Aldrete y todos ellos. Y cuando yo me traje ese espejo a la casa, o sea, el estudio lo tengo fuera de casa, pero en una habitación aparte. Pero en cuanto llegó ese espejo, aunque le eché agua bendita y le dije, no vas a hacer ningún mal, aún así me fue muy mal. Empecé a ganar menos dinero, me separé de la mamá de mi hija, ella se enfermaba constantemente, no me rendía el dinero, había una vibra muy pesada y yo tenía esos espejos. Y en una ocasión que yo estaba solo, en el estudio hay una puerta que tiene un cristal, vi que había una persona adentro y lo primero que pensé fue, se me metió un ratero, ¿no? Y cuando abro la puerta o sea, yo no pensé en, ay, le voy a hablar a la policía y aquí me voy a esperar. Dije, no, me voy a meter y a lo que caiga, ¿no? Cuando abrí la puerta no había nadie. O sea, no había nadie, ¿no? Y dije, chihuahuas, ¿cómo, no? Y ya después reaccioné y dije, yo vi que era un tipo alto. Adolfo medía 1,90 m, o sea, era un brujo bastante alto. Y a partir de ahí dije, no, estas cosas las voy a tirar. Y tiré muchos espejos, tiré casi, porque me dieron muchísimos. Bueno, yo me traje los que quise, ¿no? Me traje muchos. Y la intención era, porque tengo muchos colegas, muchos amigos, les quería regalar un espejo a cada uno. Y todos, sí, cómo no. Y nadie fue por su espejo. Y para mí fue como una señal de, ¿por qué ni regalados los quieren? O sea, como que algo raro, ¿no? Como, ¿por qué? Y dije, no, pues ya ahí fue cuando, a lo mejor, sugestión o no sé, pero sí pensé que era algo maligno y la coincidencia de que me fue muy mal en ese momento. ¿Y eso cuánto tiene más o menos? Como 3 años, yo creo, y todavía conservo un espejo porque yo no sé cómo es que no me percaté, pero guardé un espejo en una caja con revistas. Y un día que andaba buscando una revista de ovnis, ahí estaba el espejo. Y dije, sí, cierto, no me acordaba que ahí lo había puesto, ¿no? Dije, sí, lo puse ahí y ya, es el único que conservo.
Uy, qué fuerte. loco. Bueno, ¿y cómo haces o cómo te proteges tú para que estas figuras o energías o así? Pues Mira, no... lo mejor que te puedo yo recomendar es, o sea, si la protección es espiritual, es obviamente hacer oración. No te digo que voy a misa cada 8 días. Sí creo, rezo, pero tengo ahí, por ejemplo, esta la tengo con un crucifijo y tengo otra muñeca que también tiene una cruz, ¿no? Y tienen agua bendita. Entonces, mientras tengas agua bendita y cruces, pues puede que te ayude a que no se desate algo malo, ¿no? Pero también, si empiezas a utilizar y te haces esclavo de un amuleto, de, ay, ya se me rompió el amuleto, híjole, ahora sí me va a ir mal, pues también eso influye o afecta en ese sentido, ¿no? Lo mejor es, pues no, a veces hasta no creer mucho en eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿y experiencias con la Ouija? Sí, tengo una muy buena. Tengo un amigo que fue a tomar fotografías a un panteón y a partir de ese día que fue al cementerio comenzó a soñar mucho con una mujer y decía, no sé por qué siempre sueño con ella, llevo 5 días soñando a diario con esta mujer. Dije, no, eso ya está muy raro. Sí, es que luego se te impregnan, ¿no? Se te pegan. Y me dijo, es que cuando tomé unas fotos me senté en una tumba. Le dije, eso no se hace. Entonces hicimos una sesión de Ouija y sí se contactó el espectro, el fantasma. Decía que se llamaba Rosa, que la habían matado, su propia madre la había asesinado y pues, que ella pedía que se hiciera una misa, ¿no? Para que pudiera descansar en paz. Finalmente sí se hizo una misa, bueno, la hizo él, mi amigo, y la dejó de molestar. Pero ese día que estábamos haciendo la sesión, de la nada comenzó a llover, pero con ganas. Y parecía película de terror, truenos, relámpagos. Y fue cuando la Ouija se empezó a mover más y la mesa hasta brincaba. O sea, la mesa donde estaba colocada la Ouija brincaba. Y yo dije, no, y queríamos salir corriendo, pero tienes que terminar la sesión. Si no, se queda el espectro ahí, el fantasma se queda ahí. Pero ahí, por ejemplo, en este caso no era malo, pero ¿qué pasaba? ¿O tienes conocimiento de qué pasaba si se quedaba ahí? Pues es que ese es el problema. Cuando empiezan a jugar a jugar entre comillas con la Ouija y se manifiesta un espectro, muchos les da miedo y se salen corriendo. Deben de cerrar la sesión, si no el espectro se puede quedar ahí. Incluso se pueden filtrar otros, ¿no? O pueden tomar represalias. Y historias, yo tengo una, pero es que mis historias personales casi no las platico porque luego la gente dice, ay, este cuate... Ahorita vamos a contar las de nosotras. Bien alucina. Ya es como el cuate ese que dice que tiene un monje en su casa y mata a todos menos a él, ¿no? Entonces, bueno, por eso no platico, pero sí me han pasado cosas feas. No, yo sí tengo una experiencia, la voy a contar porque yo sé que esto es colectivo. De una ocasión que fuimos de paseo, excursión, estábamos muy chiquitos, era un grupo como de mis primos chiquitos, pero para no hacer como el cuento tan largo, uno de mis tíos, que era el que nos iba cuidando, nos dice, vamos a subir a la punta del cerro. Mi tío Rubén, yo sé que ve este programa. Entonces nos dice, vamos a subir todos a la punta del cerro. Pero pues se nos hizo tarde, por alguna razón no alcanzamos a llegar y entonces dijo, para que nos crean, vamos a tomar fotos. Y ya entonces ahí estábamos todos los chiquillos posando para las fotos y todo. Cuando las vemos, nos empezaron a salir un montón de fantasmas. O sea, son cosas que uno dice, ¿cómo pasa? O sea, en tiempo real no vieron nada. No vimos nada, pero sino ya fue la foto. Ya. Ajá. Recuerdo mucho el de era una mujer porque tenía cabello largo, no sé si era mujer, pero tenía el cabello largo, estaba flotando y con una túnica como muy larga, ¿no? Y la otra que recuerdo mucho es una foto donde estamos todos los que fuimos y en el árbol estaba la cara como de un conde. Ay. Así con su gorrito, nada más se le veía medio cuerpo, pero estaba él muy paradito, así, barba y todo. Pues es que esto es colectivo porque yo sé que mis primos también vieron lo mismo que yo. Okay. Entonces, eso es una anécdota que pues tenemos todos. ¿Qué pasa?
que mi tío las quiere imprimir y se le borra. Se le borra la memoria de su teléfono o algo le pasó, pero no se pudo. Es que las energías son muy intensas, muy fuertes. Sí, fue la verdad muy fuerte y ya de ahí por eso digo, yo no puedo decir que no creo porque yo sé lo que vi en esas fotos y que lo vimos todos aparte. Uy, qué miedo. O sea, sí, creo que todos hemos tenido Sí. historias muy fuertes, pero cuídense. Sí. Cuídense. Este 31 de octubre, no hagan nada, por No, favor. y aparte, o sea, hay que dejar en claro que no solo el 31 de octubre hay actividad. Todos los días del año pueden haber manifestaciones de fantasmas. ¿Y qué pasa con los días 13, viernes 13 y martes 13? Eso es superstición. ¿Te acuerdas que dije al inicio? Ajá. Una cosa es superstición y otra cosa es la realidad. Eso es superstición. Y de ahí creo que viene Jason. parte de... Ajá, sí. Jason, mi ídolo Michael Myers. Saludos, Michael. Sí, pero pues mira, hemos dicho cosas feas. Pero lo bonito de todo esto, ¿sabes qué es? En las historias de fantasmas, que si en verdad existen los fantasmas, existe la vida después de la muerte. Los que han perdido al papá, a la mamá, a un hijo. Yo creo que si tuviéramos la certeza de que existe la vida después de la muerte y que nos vamos a reencontrar con ellos, nos dolería tal vez menos. Si tuviéramos la certeza, ¿no? De que, mira, te vas a morir, pero te vas a volver a reencontrar con tu papá o con tu mamá. Y dices, pues órale, qué padre, ¿no? O te vas a morir y allá en el cielo te vas a encontrar a Pedro Infante, que es tu ídolo. Pues ya llévame, ¿no? Pero como no tenemos esa certeza, pues por eso andamos así de bajoneados cuando se nos va alguien. Pero para mí las historias de fantasmas son el mejor ejemplo de que sí existe la vida después de la muerte. Hemos escuchado hablar de fantasmas famosos, el fantasma de Pedro Infante, aunque por ahí apareció uno que decía que era Pedro Infante, pero era puro choro. El fantasma de José Alfredo Jiménez, de Chava Flores. Hay muchas historias de fantasmas, de gente que, ídolos de México, pero yo creo que sí, las historias de fantasmas son el mejor ejemplo de que continúa, que existe la vida después de la muerte. Los que piensen que no, pues muy respetable, pero yo sí creo que hay una continuación de esto. Sí, bueno, aquí también es importante que este conocimiento y como que esta pasión la has llevado al tema de los libros. Ya nos presentabas el último. ¿Y cómo es que has recopilado todas estas historias? ¿Cómo te sentiste con tu primera edición? ¿Cómo va? Bueno, el primer libro fue en el 2009 y era de ovnis en México. Y luego siguieron los de fantasmas. Tengo novelas. Tengo una novela que se llama La maldición del Hotel California. Eso salió hace como 11 años. La otra novela de terror que se llama Alicia, la hija del pecado. Tengo cuentos de terror para niños. Y también escribo sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De los nazis en México. Y ese tema es también súper apasionante. Entonces, hay muchos libros que salen de mi mente y otros que tengo que investigar. Pero pues en un país donde el mexicano promedio ni siquiera puede leer un libro, dos libros al año, sí está un poquito complicado. Por eso cómprenlo ya. Pónganse en contacto conmigo. ¿Les puedo dar el número? Sí, claro. 55 4377 6334. Ahí va de nuevo, 55 4377 6334. Para que se pongan en contacto conmigo y compren el libro. O si tienes un fantasma que quieres sacarlo de tu casa porque no paga renta, llámame. Retomando a, ¿cómo se llama el de Cañitas, Carlos? Yo no hablo de eso. Puro choro, pura ficción. Sí, luego puede que incluso se desvirtúe, ¿no? Como el... Precisamente mira, yo nunca hablo de él, ¿no? Y yo no hablo de... Hay muchos youtubers ahorita de lo paranormal que tienen su momento, como a todo mundo le puede llegar, pero no están bien preparados y... O sea, una cosa es que seas líder de opinión porque tienes millones de seguidores y otra cosa es que tengas el conocimiento y la autoridad para hablarnos de estos temas. Lamentablemente hay mucha gente que se hace viral por X razón que a veces es incomprensible, pero no son autoridades para dar una opinión o un tema o hablar de un tema, ¿no? Y desvirtúan todo esto de una manera grotesca.
Y entonces los que andábamos hablando de fantasmas, hay un charlatán más. A ver, espérame, yo sí fui a la escuela, yo sí tengo una licenciatura y así, ¿no? Hay labor periodística detrás de... Sí, obviamente. Yo tengo un libro que se llama Las historias macabras de panteones de México y eso me llevó a Guadalajara, al Panteón de Belén, al Saucito de San Luis, al de Nuevo León. Yo he visitado varios cementerios de toda la República Mexicana y he estado en lugares, por ejemplo, en la casa de Claudia Mijangos, que es la llena de Querétaro. He estado en la casa de Aramberri, que hace unas semanas ahora ya se convirtió en un restaurante de hamburguesas, ¿no? Fui a la casa de los Tubos, allá de Nuevo León. Hay una casa en Mazatlán que la demolieron, pero era una auténtica película de terror del caso Reed. Reed Erickson se llamaba este personaje. Entonces hay muchas historias buenísimas que no conocemos. Y hay otras historias que las conocemos, pero son puro fraude, ¿no? De que aquí hay un monje que mata a todos menos a mí, ¿no? Porque yo aquí soy el héroe de la película. Así es esto. Y bueno, cuéntanos dónde te pueden ver nuestros seguidores, dónde pueden escuchar estas grandes historias, dónde pueden conseguir los libros. En mi canal principal de YouTube, que es John Misterio, Juan Misterio, y en Facebook estoy como Juan Antonio Mezcua Castillo. Y al teléfono que ya les di, 55 4377 6334, ahí pónganse en contacto conmigo. Yo soy vecino de aquí de Atizapán, entonces no estamos tan retirados, ¿no? Y bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista. No sé si desees agregar algo más. Pues nada, muchísimas gracias. Ojalá que otro día me inviten para seguir platicando y de lo que quieran. Podemos platicar de vampiros, Me interesan los ovnis. De los ovnis. Yo mi carrera la inicié con Jaime Maussan en el año 2005 y también conocí a don Pedro Ferri Santa Cruz de Un Mundo Nos Vigila, ya programas viejísimos, ¿no? Entonces, pues ya trayectoria, también estuve en La Mano Peluda con Juan Ramón Sáenz como amigo y colaborador de él y pues ya, son los personajes que me tocó conocer y entrevistar. En un momento dado llegué a entrevistar y a conocer a don Jacobo Zabludowski, que es un pilar del periodismo en México, también buenísima persona. Entonces, pues hay muchas anécdotas que podríamos platicar algún día. Ok, ¿alguna recomendación para este 31 de octubre? Pues, de películas, si quieren una lista de buenas películas de terror mexicanas, Hasta el viento tiene miedo, El escapulario, Más negro que la noche, El libro de piedra, de Carlos Enrique Taboada. Vacaciones del terror, la primera, de 1989, no está tan mala. Películas de terror, pues obviamente todas las de Halloween, de Michael Myers. Y recomendaciones, si quieren pasarla bien con sus amigos, se pueden reunir, se pueden poner a platicar historias de terror con la luz apagada, pero no jueguen con la tabla Ouija. Ok, muy anotado. Ahí está. Y pónganse a leer libros de terror, en especial los míos. Seguramente, y esto lo digo muy en serio, seguramente en sus casas busquen libros. Si tienen algún libro de terror, busquen alguno mío, Juan Antonio Mezcua Castillo. Me ha pasado que mucha gente luego me escribe y, ay, ¿qué crees? Que yo tengo un libro tuyo, lo leía cuando estaba en la primaria y yo así de, ¿cómo? Pues ¿cuántos años tienes, no? Me hacen sentir viejo a veces, pero pues ya son... No, a ver, sí, yo recuerdo tener años. varios libros de terror. Voy a buscar alguno. Porque luego, pues se venden en todo el país, se venden Sí. desde Yucatán hasta Tijuana. Y una vez que andaba no me acuerdo si era... No me acuerdo del estado, era en Hidalgo. Entré a una tienda de esas que empiezan con OXXO. Fui a la sección de periódicos y ahí tenían varios libros míos. Y la que estaba ahí atendiendo se me quedaba viendo así de, ay, no los vaya a robar. Y yo así de, ay, pobre tonta, si supieras quién está aquí presente. Pero bueno, esas son otras historias. Este también da terror, pero bueno. Eso provoca indignación. ¿Qué te pasa, va? Porque no quieren a los chilangos ahí en... Estoy tratando de acordarme el poblado. Nos tratamos muy mal esa vez. Zimapán, Hidalgo. No vayan a Zimapán, Hidalgo. Ahí tienen Sí. una iglesia que supuestamente dobló las ventanas un día, el diablo. No, sí, el diablo. Y tienen una iglesia donde supuestamente se estrelló una bruja. Pero pues es el tizne que deja la humedad, ¿no? Pero bueno, los de ahí dicen, no, sí, la bruja, yo la vi. Y bueno, Sí, o sea, sí nunca nos faltan. trataron muy mal. O sea, la gente,
cuando se dan cuenta que no eres de ahí, sí te tratan feo. Muy bueno, grosero. me ha pasado, pero bueno, pues ya sin más por el momento, me da muchísimo gusto que hayan visto este capítulo, que nos hayan acompañado una semana más y nosotros estaremos viéndonos en la siguiente semana con otra edición. No les spoileamos, va a estar muy bueno, también no se lo pierdan. Y pues, Miros, ¿nos puedes decir dónde nos pueden encontrar? Claro que sí, ya saben que a nosotros nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube, todo, WhatsApp, ahí nos mandan sus denuncias por Messenger, e incluso tenemos nuestro portal web donde subimos notas un poquito más elaboradas, más largas, pero pues todo con el fin de que se mantengan informados. Y pues nada, nos vemos en la siguiente edición. Hasta luego. Bye.